amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Gracias por estar acompañándonos en esta segunda temporada de Depresivo Deprimido. Estoy súper emocionado realmente. Vamos a comenzar esta segunda temporada de la mejor manera, haciéndonos una pregunta increíblemente fuerte. ¿Qué pasa por la mente de alguien que enfrenta la depresión, la ansiedad o un trastorno mental? Bueno, pues en este podcast exploramos esas historias reales que pocos se atreven a contar y desentrañamos los misterios de la mente humana. Te llevo a un viaje informativo, meramente informativo, lleno de consejos prácticos, reflexiones que nos harán cuestionar todo lo que creías saber, pero a la vez un poco lleno de intriga. Nuestro propósito en este podcast es crear un espacio cálido y lleno de empatía donde juntos descubramos cómo apoyar y cuidar nuestra salud mental. Porque entender la importancia de la salud mental es el primer paso para sanar. Y bueno, yo soy Mauricio Rangel, originario de la Ciudad de México. Hoy día tengo 31 años de edad. Fui diagnosticado con trastorno límite de personalidad a principios del año 2022. Los que ya me conocen de la temporada anterior, bueno, yo soy licenciado en administración, especializado en marketing y medios, tengo un máster en cinematografía y postproducción y en diseño digital. Actualmente estoy cursando mi segunda carrera en comunicación. Me encanta leer, me encanta crear cosas nuevas y está de más decirlo, pero me encanta el café. El café y yo somos uno mismo. Para los que ya me conocen en persona y en la temporada anterior, sabrán que comúnmente estoy cargando con mi tacita de café todo el tiempo. Entonces, bueno, espero que también ustedes tengan a la mano alguna bebida que les guste para escuchar este delicioso, precioso y espectacular podcast. ¡Salud! Y bueno, amigos, ahora sí. Recuerden, amigos, la información que les comparto es meramente mi experiencia. No exime una consulta médica profesional. No están patrocinados por ninguna marca en particular. Es meramente informativo con la finalidad de dar ese primer paso a detectar un diagnóstico que probablemente creemos tener, ya seas tú o algún conocido. Y no olvides compartirlo a alguien que creas que lo necesita. Recuerda que puedes salvar una o varias vidas. Así llegamos a más gente, podemos apoyarlas, que se sientan identificadas y que puedan sentirse refugiados. También me encantaría agradecer a toda esa gente de otros países que nos escuchó. Llegamos a 49 países diferentes. Estoy sorprendido porque yo no quería comenzar con este podcast a causa de muchos miedos, muchas inseguridades, pero pues dejé de hacer este podcast hace aproximadamente 1 año y medio, pero ahora no pienso dejarlo porque dejé de hacerlo y actualmente sigo recibiendo preguntas de personas que padecen algún trastorno, pues alguna complejidad mental, que más que nada no me gusta llamarlo así. Así somos y yo me identifico con cada uno de ustedes. En algún momento de este podcast me encantaría por lo menos record 2 or 3 episodes in English para agradecerles a toda esa gente que trató como de traducir y mandarme sus preguntitas en español. Me pone un poquito como emocionado y sentimental porque realmente me identifico y me hubiera gustado muchísimo en algún momento haber tenido un podcast en donde explicara paso a paso desde el punto de vista de una persona que padece la enfermedad como es determinada por los médicos, un trastorno, y que fuera explicando lo que se siente, lo que vive día con día. Eso me hubiera encantado. O sea, yo estaba buscando por mucho tiempo un podcast en donde hablaran de esta manera, con un tono más amigable, pero pues no.
no hay mucha información, siempre es un médico, un profesional que te está dando indicaciones, claramente con un punto informativo crítico. Ellos no experimentan los síntomas del padecimiento. Entonces, pues yo sí, yo sí, no es desafortunadamente, me siento agradecido, me amo como soy, tengo un trastorno y en verdad me apapacho, me quiero, me respeto, me valoro tal y como soy. No cambiaría mi personalidad, no cambiaría muchas cosas que realmente agradezco tener. Hay que aprender a valorarnos, a querernos y vamos a hacerlo de la mejor manera. Vamos a hacerlo apoyándonos unos a otros y verán como poco a poco todos esos síntomas que conllevan estos malestares que comúnmente tenemos van a ir desapareciendo. Ese es el compromiso que tengo yo con ustedes. Yo no me quería echar a mi espalda ese grande compromiso porque pues se puede en algún punto intensificar esa emoción, ese compromiso en mi persona, pero creo que lo merecen cada una de las personitas que nos escucharon. Se merecen que todo lo que me ayude de manera personal a crecer, ya sean lecturas, prácticas, manuales, tratamientos y todo lo que lleve, lo que vaya de la mano con el crecimiento personal, que me ayuden de manera individual, se los quiero compartir. Y yo sé que cada uno, aunque tengamos el mismo trastorno, ya sea de personalidad, trastorno bipolar, trastorno de déficit de atención, trastorno de narcisista, etc, 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 somos completamente diferentes y vivimos ese trastorno de manera muy particular. Entonces, vamos a echarle todas las ganas del mundo para poder crecer porque no estamos solos. No estamos solos. Por lo menos me tienen a mí para poder escucharlos, leerlos, apoyarlos en lo que pueda. Por favor, vamos a lograrlo, vamos a llegar a más países para que nos sigan escuchando. Yo no lo hago con el afán de ser una persona conocida, no. Yo lo hago con otra finalidad, porque los comprendo, los entiendo y créanme, es muy, muy difícil, pero no es imposible, ¿ok? Y bueno, ahora sí, entrando, sin tantos rodeos, entrando a este episodio, pues vamos a comenzar. Fui diagnosticado, como les comentaba, con trastorno límite de personalidad a principios del año 2022. Fue muy difícil para mí el hecho de recibir esta información, porque en un episodio de la temporada anterior les comentaba que yo, o bueno, mi familia ya padecía del trastorno. No me quisieron como comentar absolutamente nada. Siempre fue un diagnóstico de depresión mayor, ansiedad generalizada. Y pues yo me quedé con eso. O sea, yo creía que mi tratamiento de casi 13 años, 14 años, ya no sé cuánto, realmente perdí la cuenta, pero ya llevo más de 10 años medicado. Pues sí, siempre fue: Mau, tienes depresión mayor, tienes que aprender a vivir con ello, tienes que ir a tus terapias, tienes que hacer mucho ejercicio, tienes que echarle ganas, tienes que. Y bueno, cuando me entero que tengo el trastorno, si quieren como enterarse bien de todo el proceso que viví en el episodio de trastorno límite de personalidad, visitando a mi psiquiatra, creo que está está en la temporada anterior, no recuerdo qué número de capítulo es, pero ahí se encuentra todo el proceso en el que cómo me di cuenta de que tenía, cómo fue que pregunté si tenía este trastorno. Pero ¿qué creen, amigos? ¿Qué creen?
Realmente el impacto de tener el trastorno a principios del 2022 hizo que perdiera como el miedo en muchos aspectos. Ahora me atrevo a acercarme a mi psiquiatra, me atrevo a acercarme con mi psicólogo, preguntarle esas pequeñas y absurdas que llegamos a pensar dudas de los síntomas que pues van de la mano de algún trastorno. Entonces me quité como esas ideas de complejidad, de no querer preguntar absolutamente nada porque ya sabía que tenía el trastorno límite de personalidad y que ya estaba medicado para. No obstante, mi psicólogo, que le agradezco muchísimo, no he dejado mis terapias, ¿eh? O sea, desde que dejé de hacer el podcast, me enfoqué mucho en el crecimiento personal. He aprendido muchísimas cosas nuevas que poco a poco les iré compartiendo, pero que me gusta mucho el hecho de que me abro completamente con estos profesionales. Les agradezco muchísimo. Y bueno, sospechaba que tenía un trastorno que desde muy pequeño estaba como muy de moda, ¿saben? O sea, mi familia, bueno, más mi mamá, era la que recibía como estos comentarios de, oye, Mao no pone como que mucha atención a las cosas, no tiene como problemas académicos, pero sí sociales. Entonces le preguntaban directamente, ¿no tendrá trastorno déficit de atención e hiperactividad? Bueno, y recalco, o sea, e hiperactividad, porque yo no dejaba de moverme. O sea, yo siempre he estado de un lado a otro. Bueno, si bien recuerdo desde pequeño, yo siempre estaba de que haciendo una actividad y cambiaba completamente a hacer otra, pero constantemente en movimiento. O sea, yo estaba en la mesa y recuerdo que me movía muchísimo. Recuerdo que mi mamá me decía, deja de moverte en la silla, siéntate bien, come bien, no estés jugando con el vaso. Entonces, eran cositas que pues siempre me llevaban a mi mamá a pensar, porque me ha comentado que yo tenía mucha hiperactividad. Le pregunté a mi psiquiatra que probablemente por cuestiones de algunos sucesos que viví en este tiempo, pudiese tener TDAH. TDAH. Existen dos tipos de TDAH, amigos. Bueno, de TDA, de trastorno déficit de atención. El trastorno déficit de atención sin hiperactividad y el trastorno déficit de atención con hiperactividad. El trastorno déficit de atención tiene como característica la falta de análisis y de atención, claramente. Como olvidar cosas, una dispersión mental, hacer las cosas lentamente, parece como ausente hasta cierto punto, como si no estuviera en el lugar, pero sí lo está, a diferencia del trastorno déficit de atención e hiperactividad, que lleva a la impulsividad al hacer las cosas, inquietud e impaciencia. O sea, sé que actuamos sin pensar. O sea, hacemos las cosas sin sobreanalizar las consecuencias. Y pues bueno, gracias a mi psiquiatra actual y la información que me proporcionó, es que las personas que padecen trastorno de déficit de atención e hiperactividad cuentan con bajos niveles de dopamina y tiene irregularidades en la vía mesocortical. No entendí. Pero bueno, se encarga de llevar la dopamina a la corteza prefrontal, que es la parte frontal de nuestro cerebrito. Nos va a afectar al sistema de recompensa, lo cual genera aburrimiento, y también afecta en las funciones ejecutivas, en la planeación, la organización, el manejo de nuestro tiempo y la memoria de nuestro trabajo. Esto en cuestiones ya para personas que tienen trastorno de déficit de atención en la adultez, como es mi caso, o en la memoria escolar
en el caso de los niños. Me gustaría comentarles, este diagnóstico fue gracias a que yo cuestioné, porque yo tuve muchos problemas para poder enfocarme, desarrollar mis actividades cotidianas. Como les comentaba, estoy estudiando una segunda carrera. Me costó muchísimo trabajo porque llegó un momento en el que yo quería seguirme preparando para poder ofrecerles a ustedes un mejor contenido, para poder ser un poco más explícito en la información que les quiero compartir. Eso llevó a que tuviera momentos de hipermanía. Para los que no saben qué es hipermanía, no voy a dar el concepto tal cual me lo comentó mi psiquiatra. Por lo que entendí, la hipermanía son momentos en los que tenemos mucha euforia y sentimos, valga la redundancia, capacidad de poder hacer lo que queramos. O sea, sentir que controlamos el mundo, que podemos hacer lo que queramos, que tenemos toda la capacidad, pero ¿qué creen? Muchos estarán preguntando, pero pues eso es muy bueno, ¿no? Tener hipermanía. Claro, está padrísimo. Pero acuérdense que esa hiper, o sea, tener como salirnos de nuestro límite es malo. O sea, todo en exceso es malo. Yo tenía una hipermanía, la cual provocaba mucho compromiso también con mis compañeros, con mi escuela, con mi trabajo, con muchas cosas. Creía que podía hacer todo, entonces la hipermanía no me duraba mucho tiempo. La hipermanía me duraba 1 hora al día, a lo mucho. A lo mucho, no, perdónenme. Yo creo que a lo mucho, lo más que llegué a durar con hipermanía eran 2 horas, exagerando. Pero, bueno, como les comentaba, todo en exceso es malo, porque es como si estuviéramos en la montaña rusa, sientes que tienes el poder de hacer todo lo que quieres y de repente vas para abajo. Y cuando estás abajo, pierdes toda la adrenalina, la emoción. Realmente tu cabeza deja de funcionar, o sea, deja de pensar el objetivo de las cosas que estabas haciendo. Dices, wow, no, o sea, esto que estaba haciendo, ¿cómo es que lo pensé? O sea, ¿cómo es que yo creía que un podcast iba a llegar a más de 40 países, ¿no? O sea, pero en mi mente, cuando llegaba esa hipermanía, bueno, en mi cerebrito, llegaba esa hipermanía, incrementaba nuevamente toda esa adrenalina y decía, no, sí se puede, claro, y lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque quiero ayudar. ¿Por qué? Porque yo sé que puedo, porque yo tengo la capacidad para hacerlo, porque tengo las herramientas para hacerlo y quiero hacerlo. Entonces, les digo, lo más que tuve, hipermanía, 2 horas. Y eso son días contados, porque se acababa en promedio, yo creo que eran unos 45 minutos para abajo. O sea, nuevamente va para abajo y va para abajo y tenía que buscar herramientas. Desafortunadamente esas herramientas no eran buenas para mi salud. Yo llego con mi psiquiatra, le comento lo que estaba pasando, que de repente tenía mucha emoción por hacer las cosas, tenía un hiperfoco, me enfocaba muchísimo en hacer una actividad y de repente estaba en otra cosa. Y de repente estaba en otra cosa. Y de repente, o sea, yo ya no sabía qué era lo que estaba haciendo, ya no sabía cuál era mi objetivo. Una recomendación que mi psiquiatra me dio fue, por favor, ten a la mano siempre un cuadernito o cómprate una agenda si es de tu posibilidad. Cómprate una agenda y anota actividades que sean de mayor importancia a las que no sean de tanta importancia. Entonces, esa es una muy buena estrategia, amigos. Es una muy buena estrategia. Pero yo sé que esta estrategia es muy común, pero ahorita les voy a ir comentando cómo podemos, algunas otras herramientas para que también no pierdan el hilo de cuál es el objetivo de esta práctica. Me hizo un test, un test que yo creo que fue el único test en el que saqué más de 10. O sea, tuve todas positivas, tuve todas correctas. Les quiero decir, por favor, no se autodiagnostiquen. O sea, si creen que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o en su defecto, trastorno de déficit de atención sin hiperactividad,
vayan con un profesional. No, lo que yo estoy diciendo es completamente informativo, no es correcto. No es por decir que no está correcto, pero no es al 100% comprobado. Entonces, vayan con un especialista, con un profesional, si es de su posibilidad con un psiquiatra, no con un médico general, con un psiquiatra que les pueda llevar a cabo todo su proceso terapéutico de manera correcta, ¿ok? Entonces, bueno, mi psiquiatra me pidió por favor que mi familia me acompañara en este test para pues poder darse cuenta si lo que yo estaba respondiendo iba de la mano, estaba ligado con lo que ellos creían que yo pues estaba respondiendo. La primera pregunta que me hizo fue: ¿desde pequeño tuviste problemas sociales con tus compañeros, amigos? Sí, claramente tuve muchos problemas. Yo era diferente al resto de los chicos. Yo era completamente diferente. Y no en el aspecto de mi orientación sexual, no en el aspecto físico, sino que mi comportamiento era muy individualista. O sea, siempre me gustaban hacer las cosas a mi manera, siempre me gustaban hacer las cosas de manera individual porque yo sabía cómo lograr el objetivo sin que la demás gente se intrometiera y hacerlo de manera correcta. El perfeccionismo también es otro de los desencadenantes que provocaba crisis en mi persona desde muy pequeño. Claramente tenía problemas sociales desde muy pequeño. Yo me alejaba mucho de la gente, me alejaba mucho de los profesores. Tenía mucho miedo cada vez que me focalizaban porque me preguntaban cualquier cosa y yo tenía que saberlo. Sí o sí tenía que saberlo, de una u otra manera. Entonces, si no lo sabía, yo no era suficiente. Eso me llevaba a sobreestudiar. No sé si diga así, pero yo estudiaba muchísimo. De hecho, por ejemplo, si o sea, imagínense un niño de 6 7 años que está viendo sumas y restas y sabe que probablemente la siguiente semana ya van a comenzar con divisiones y multiplicaciones o fracciones. Yo ya estaba investigando respecto al tema de fracciones, divisiones y multiplicaciones. ¿Para qué? Para que cuando me preguntaran no quedara como el niño que no sabe hacer las cosas, el niño que no sabe nada, el niño, o sea, siempre fue como un tipo de máscara. Yo ya me sentía comprometido con el hecho de que la demás gente dijera: wow, ¿cómo es que sabe? Wow, es que este niño, ¿no? O sea, las mamás de mis compañeros, y pues yo siempre fui me considero un estudiante muy bueno, pero a la vez, la verdad es que me costaba muchísimo trabajo. O sea, siempre fui en la escolta en la primaria, de hecho hasta en la secundaria. Siempre fui en el cuadro de honor, siempre me daban mis diplomas, en la preparatoria me daban mis reconocimientos, o sea, siempre fue de esa manera. Entonces, eso fue uno de los pioneros síntomas que me llevaron a pensar que probablemente pues pudiese tener trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque pues yo siempre estaba tratando como de resaltar de esa manera. Un ejemplo muy claro es que cuando nos ponían a resolver, eso lo recuerdo perfectamente y se lo comenté a mi psiquiatra. Recuerdo que cuando nos ponían a hacer ese tipo de dibujitos en los que tenías que averiguar cuál era el caminito correcto para llegar como al objetivo, mis compañeritos, o sea, yo observaba, primeramente observaba alrededor, ¿no? O sea, siempre era como de, ¿cómo lo están haciendo? No les está saliendo como creen, no es correcto. Entonces buscaba alternativas diferentes. Yo me iba a la parte pues final del caminito y a partir del final llegaba a el inicio. Entonces mi profesora era como de: ¡Ah! Mauricio, ya lo lograste, ¿cómo es que tan rápido? Y entonces yo me quedaba callado y decía: no lo sé, pero pues lo logré. Yo sabía que había hecho trampa, ¿no? O sea, bueno, en mi cabeza era: hiciste trampa, pero no. Quiero que entendamos, por favor, personas que ya, o sea, si ya están diagnosticados con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que no es que no sepamos, sino que buscamos alternativas diferentes para poder lograr nuestro objetivo. O sea, tenemos herramientas y capacidades diferentes para lograr lo que tenemos que lograr. Yo, siendo un niño sin tanto punto crítico, pues tenía en mente que estaba haciendo trampa, claramente, ¿no? Entonces, pues eso llevó a que me cohibiera, no quisiera como hablar en clase,
etc, 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 porque creía que no era completamente capaz. Pero bueno, el segundo, voy a dar nada más 3 preguntitas porque son muchas preguntitas y no me voy a llevar todo este podcast. Probablemente en algún podcast de esta temporada hablemos profundamente de cuál fue mi proceso y ese test que me aplicaron a mí y a mi familia. La siguiente pregunta que me hicieron fue si yo tenía síndrome de Tourette en algún proceso de mi vida. Ay, amigos, o sea, hasta hoy en día tengo síndrome de Tourette. O sea, síndrome de Tourette son esos tics nerviosos que son incontrolables. Fui la burla de mucha gente por tener esos tics nerviosos que no podía controlar. Yo movía mi nariz, abría mucho los ojos, llegué a tener como, creo que hay unos que son sonoros, o unos tics nerviosos que son sonoros. Yo llegué a tener muchos tics nerviosos sonoros que soplaba, hacía como sonidos extraños y eran repetitivos y a la vez agotadores. Entonces claramente era otro detonante, ¿no?, para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. La siguiente fue si yo en algún momento de la vida fui diagnosticado con trastorno obsesivo compulsivo. Sí, amigos. Sí, o sea, yo solía revisar la llave del gas 1000 veces para que no nos hubiera algún accidente en casa, pero era tanto mi obsesión por revisar que estuviera completamente bien cerrada que me pasaba 2 horas antes de dormir frente a la estufa revisando que la llave del gas estuviera bien cerrada, súper bien cerrada. Entonces eso llevó a que yo generara mucha ansiedad y no solamente fue eso, fueron muchos comportamientos obsesivos que posteriormente también les compartiré. Bueno, esas son algunas de las preguntitas, no me voy a profundizar mucho en ellas. Como les comento, posteriormente probablemente les voy a hacer uno completamente bien enfocado en lo que es ese test. Pero bueno, yo saqué más de 10 y hasta estrellita de que cumplí con todos los requisitos para tener trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero bueno, ya. Vamos a hablar un poco de mi tratamiento. Ok, como bien saben, yo ya tengo más de 10 años. Yo creo que ya va para... A ver, tengo 31 años. Mi primer medicamento lo tomé aproximadamente a los 16 años. Entonces ya llevo... yo llevo mucho tiempo tomando medicamentos. O sea, ya... Yo creo que 15 años, 16... No, 14 años, perdónenme. 14 años medicándome. No siempre fue ese tratamiento, pero ahora que pues me detectaron el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, me mandaron el siguiente tratamiento. No les voy a comentar marcas. Ya estuve investigando que por mencionar marcas puedo cometer algunas situaciones un poco extremistas, y más hablando de estos temas tan peculiares y tan complejos. Pero sí hay un medicamento que me gustaría como resaltar con marca. No lo estoy recomendando, por favor, porque recibí algunos mensajitos que me decían: dime qué antidepresivo fue el que mejor te hizo sentir. O dime qué tomas en una crisis de ansiedad, pero en cuestión de medicamentos. O sea, querían saber tal cual marcas, y en verdad no es la finalidad. La finalidad es que ustedes vayan con su terapeuta, por favor, y que él les diga qué es lo que pueden tomar. Antes de que les diga cuál es el tratamiento, quiero comentarles que me hicieron un estudio de sangre completo para poder mandarme estos medicamentos. Hay en específico un medicamento, bueno, 2 medicamentos que les voy a compartir. El primer medicamento que tienen que mandarnos sí o sí es un antidepresivo. Un antidepresivo. En mi caso, me mandaron un antidepresivo que es un neurotransmisor de noradrenalina. Es un antidepresivo dual. No es de primer uso, o sea, tienes que probar por mucho tiempo algún otro antidepresivo para poder llegar a utilizar un antidepresivo con esta función dual, o sea que sirve para la serotonina y sirve para la noradrenalina, y no sé cómo funciona realmente, pero lo único que sé es que funcionan para estos dos componentes que son fundamentales para nosotros. Otro medicamento que tomo es un regulador del estado de ánimo. Este regulador del estado de ánimo me ayudó muchísimo, pero
no es que lo haya sentido desde un inicio. Aquí algo importante, amigos. Recuerden que el tratamiento psiquiátrico no es que vayan a ver el cambio de la noche a la mañana. Es muy, muy, muy lento. El tratamiento, o sea, simplemente un antidepresivo puede tardar hasta 15 días o 20 días en comenzar a sentir efectos, y no es como que tú digas, wow, ya me levanté y ya se me quitó. No, 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 es poco a poco. Los cambios se van viendo de manera muy lenta. Algo que les quiero compartir, que es real, yo creo que en la vida diaria hay que tener paciencia. La paciencia es la clave del éxito en muchas cosas. Entonces vamos a tener mucha paciencia, porque en este caso yo creía que el estabilizador del estado de ánimo no me estaba haciendo efecto. Pero no, o sea, sí lo estaba haciendo. Ya después de darme cuenta de las cosas, veía que mis cambios, mis impulsividades ya no eran tan drásticas. Otro es un ansiolítico. No me gusta para nada hablar sobre ansiolíticos. También hay un podcast, hay un episodio en la temporada anterior donde hablo de un ansiolítico y cómo me hice dependiente a ese medicamento. No me gusta mucho el hecho de tomar ansiolíticos, porque aquí sí les quiero compartir que el cambio se ve de manera inmediata. Te sientes mal, te lo tomas, pueden pasar 5, 10, 15, 20 minutos, dependiendo de cómo nuestro cuerpecito funcione, y se nota el cambio, pero la dependencia es muy alta y no siempre hace el mismo efecto. Yo lo que les puedo recomendar es que no lo tomen. A mí me lo manda el psiquiatra para cuando mis crisis son muy peligrosas. Y ahorita les voy a comentar un poquito de mis crisis. Bueno, yo tomo ansiolítico de manera esporádica, ¿ok? Otro medicamento, que aquí ya vienen los medicamentos por los cuales tuvieron que hacerme estudios de laboratorio, es un antipsicótico. El antipsicótico que yo tomo me cayó muy bien. Al inicio no. Pero como les digo, hay que tener paciencia. Al inicio no me cayó bien. Yo la verdad es que lo tomaba en la dosis mínima y me quedaba dormido. Empecé a incrementar mi peso de manera muy rápida. Aquí sí es otro medicamento que el cambio, pero no es un cambio que tú digas, emocionalmente me siento bien. Bueno, no en mi caso. El antipsicótico no funciona así. O sea, el antipsicótico se siente en el aspecto de que te da mucho sueño, provoca demasiada hambre. En mi caso provocó mucha hambre. Yo me levantaba por las madrugadas y comía cosas que al otro día yo decía, ¿cómo fue posible que comiera esto? Guacatelas de perro, ¿no? O sea, ese es otro medicamento. Y viene el medicamento que sí les voy a dar el nombre de tal cual de él. No se automediquen. De hecho, este medicamento está súper controlado. Es un medicamento que me costó mucho trabajo como poder aceptarlo, porque tanto a mí como a mi familia, aunque ya tenga 31 años, mi familia, gracias a mi familia, que los amo con todo mi corazón realmente, o sea, me han apoyado en todo mi proceso siempre, nunca me han dejado solo. El metilfenidato. Este medicamento es activador, es un medicamento activador sintético. Para las personas que tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, probablemente el medicamento de primera opción que les llega a mandar el psiquiatra es el metilfenidato. También me gustaría hacer un podcast, un episodio, en específico de este medicamento, pero junto con un profesional, porque yo no soy experto, yo solamente estoy tomando mi tratamiento tal cual me lo están indicando, pero sí me gustaría recomendarles unas series y una película que están en Netflix. La primera película se llama Take Your Pills, es un documental de Estados Unidos. Estaría padrísimo si lo pueden ver. Y hay otro que trae tal cual, es el mismo nombre, Take Your Pills, pero trae el nombre de un medicamento ansiolítico. En este caso es Take Your Pill
Xanax es un ansiolítico que también llegué como a utilizar. Y la película que les quería recomendar es la de Sin Límites. Vivimos engañados en muchos aspectos, en todos los aspectos que podamos profundizar. Este medicamento activador, que es el metilfenidato, en la película Sin Límites lo tratan como de disfrazar con otro nombre, claro. Pero es como el medicamento que a esta persona lo hace ser una persona extraordinaria. La verdad, se las recomiendo. No es así, amigos. El medicamento no funciona así. Pero hacen referencia porque el medicamento, la función que tiene, es parecida. No obstante, resalto, no hay que creer todo lo que vemos en las películas, en la televisión, en las series, en la radio, o sea, por favor. Es como, o sea, los tiburones no son malos. Y en las películas de Hollywood, y en las películas así que vemos por el cine y toda la situación, pues claramente los hacen ver como el personaje malo que se come a los humanos. Pero no, realmente no. O sea, ellos pueden alimentarse de peces y si no los molestamos, pues claramente no hay problema con ellos. Pero bueno, las películas hacen que las cosas se intensifiquen y creamos suspenso y creamos, bueno, pues el chiste es generar y no solamente de manera económica, sino intelectual, como por ejemplo crear historias, en este caso en Sin Límites, pues el medicamento lo hacen ver como esa herramienta para poder tener más capacidades de hacer las cosas. No, amigos, o sea, sí ayuda en algunas cositas, pero no así como en la película, no. Yo llevo tomándolo ya 2 meses. Me hicieron el test, me hicieron mis estudios, me dijeron la dosis. Este medicamento es activador, es sintético. No nos gusta esta cuestión de que sea un activador sintético. Tiene, bueno, algunos efectos secundarios rápidos que me gustaría compartirles, que a mí en lo personal, pues, pude notar. Fueron las náuseas, me generaron mucho dolor de cabeza, insomnio, muy, 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 muy recomendado no tomarlo después de las 9 de la mañana, o sea, lo más temprano que puedan tomarlo. La pérdida del apetito, bajé de peso, bajé 5 kilos. No es que les esté diciendo que es un medicamento para bajar de peso, no. Al contrario, o sea, la comida te genera muchas náuseas, te genera pérdida del apetito. No se vayan ahí con ese engaño de, ay, quiero bajar de peso, pues creo que él comentó que te quitaba el hambre. No va por ahí. No me gusta que se lleguen a malinterpretar las cosas. La pérdida del apetito es porque, o sea, en verdad, la comida no es que no te dé hambre. O sea, sí no te da hambre, pero tu estomaguito, o en mi caso, pues se la pasa como sonando de que tiene hambre, pero tengo la comida enfrente y no tengo la capacidad de comer. No me gusta esta parte porque sí les digo, bajé de peso. Me gusta mucho hacer ejercicio, entonces estaba como en la parte de hacer crecer algunos músculos que me gustaría aumentar, pero pues desafortunadamente por no comer bien, pues empecé a bajar de peso de manera pues general y eso no estuvo bien. Ya estoy como regulando eso, llevo más como mis horarios de comida y tomar mis suplementos, etcétera, para poder mantenerme en función de la mejor manera. La ansiedad, sí, genera ansiedad porque como les comento es un medicamento activador, hace que tu cabeza pues esté como enfocada en hacer algunas actividades, pero siempre como con como con ese hiperfoco y entonces estás enfocado haciendo la actividad y llegas a sentir esa sensación, valga la redundancia, de tener como una poca presión por terminar esa actividad. A todo esto, ¿por qué el trastorno de déficit de atención e hiperactividad puede llegar a causar problemas en la adultez? Bueno, porque desafortunadamente, como bien lo dice el nombre del trastorno, en inglés es Attention Deficit Hyperactive Disorder, por sus siglas es ADHD o en español TDAH. Casi luego no se escucha la H por la hiperactividad, pero como les comento existen dos tipos, TDA y TDAH.
La primera pues es el déficit de atención, problemas para concentrarnos, problemas con la hiperactividad, o sea, el controlarme, mantenerme como quieto o tranquilo haciendo algún tipo de actividad. El control de impulsos es muy importante. A mí las que más me afectaron fueron la intensidad de mis emociones, la cual genera el trastorno límite de personalidad, que son esos cambios repentinos de manera muy notable, que puedo estar contento por 5 minutos y por un minuto muy triste, y de repente muy enojado por un minuto y de repente un minuto de mucha tristeza y de repente, o sea, esa intensidad emocional no se puede como controlar y genera que los impulsos sean más notables. Otras son las autolesiones, por ejemplo, pues yo no puedo ingerir bebidas alcohólicas por mi tratamiento. La verdad es que sí las he dejado. Ahorita les voy a... Es que son muchas cosas que me encantaría comentarles, pero poco a poco. Ok. Y de adicciones. Son las que más he notado. Por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de ansiolíticos, porque llega un punto del medicamento en el que genera tanta ansiedad que ya no la puedes como controlar, porque llega ese punto en el que ya, o sea, dices, ya me siento cansado, ya no puedo como controlarme, quiero sentarme un rato y relajarme y dejar de querer hacer cosas. Pero no es correcto. No es correcto porque recuerden que el ansiolítico solamente son para cuestiones donde la impulsividad o las crisis son graves. Y gracias a terapia, lo que se quiere trabajar o el objetivo es que esas crisis bajen. O sea, esas crisis se puedan controlar por herramientas más orgánicas, como por ejemplo el hecho de escribir, de salir a tomar el aire, un poco más sensorial en mi cuestión, bueno, en cuestión mía. En lo personal, a mí me funciona mucho la parte sensorial. Yo me gusta mucho ir a nadar, puedo tocar el agua y me distraigo tocando el agua y me enfoco en eso y pues esas ideitas se me llegan como a ir, o esas manías de, es que tengo que estar haciendo algo y no soy productivo por estos momentos. Entonces ya se van, el hecho de focalizar mi atención en estar nadando, por ejemplo en oler. Me encanta el olor de vainilla, de algunos olores en específicos, y los tengo como a la mano para estarlos oliendo. Cierro mis ojitos. El mindfulness, la yoga, la meditación, que, ojo, no es obligatorio. Si ustedes se llegan a estresar mucho por la cuestión de no poder meditar porque no se concentran, no es necesario, ¿saben? O sea, pueden hacer otro tipo de estrategias, como por ejemplo salir a tomar el aire, platicar con alguien. Otra cuestión que también puede generar este trastorno es que nos den muchas ganas de interrumpir a la gente y de estar hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y no detenernos. Tenemos mucha información en la cabeza que estamos expresando. Es ahí donde los problemas con pareja, sociales, con familia, laborales, pues llegan a verse como perjudicados. En terapia se trata de aprender a escuchar, aprender a escucharnos a nosotros mismos y saber qué es lo que tenemos que decir y no dejarnos llevar por nuestros impulsos. Estos son como que a grandes rasgos los problemas. Y para cerrar esta cuestión del tratamiento, me gustaría comentarles que el metilfenidato, es que el metilfenidato es una herramienta muy buena si la vemos así. O sea, existen muchos tratamientos para el trastorno de déficit de atención, pero este es más probable que se lleguen a notar los cambios. Lo voy a decir así tal cual, o sea, tal cual. No voy a tener pelos en la lengua ni nada. Por eso es un medicamento controlado, porque el medicamento puede notarse los efectos desde la primera toma. O sea, desde la primera toma, el medicamento estimula tu sistema nervioso central y no sé qué funciones hace, pero genera esa activación que de repente buscamos. Hay diferentes tipos de medicamentos o presentaciones, porque el metilfenidato tiene un pequeñito problema. Es que el tiempo de duración en el cuerpo, en nuestra cabecita, en nuestra mente, en nuestro cerebrito, es muy corta. Voy a mencionar marcas, pero no, es que no va por ahí. El metilfenidato es el nombre del medicamento.
Methylphenidate. Ok, el primer medicamento se llama Ritalin. En México, por algunas cuestiones ya no se llama así, no recuerdo cuál es el nombre actual, pero este medicamento es de manera, o sea, liberación inmediata. El medicamento, el punto de función más alto o el pico del medicamento suele ser aproximadamente entre 1 o 2 horas. No, yo creo que o sea, se los comento. Por favor, doctores, si me están escuchando, psiquiatras y así. O sea, lo estoy comentando, lo estoy compartiendo desde lo que yo estoy viviendo. O sea, a mí me funcionaba a partir, o yo sentía esa función del medicamento a partir, en promedio, de 1 hora y media a 2 horas. O sea, muchos dicen que menos que 1 hora, pero a mí, en lo particular, de 1 hora y media a 2 horas. Yo lo que hacía era tomármelo cada vez que sabía que tenía como funciones ejecutivas, que son las que se llegan a ver perjudicadas, ya sea en la escuela o en el trabajo. Me la tomaba y me enfocaba un poquito mejor. Sí disminuyen mucho como que las desconcentraciones. ¿A qué me refiero con esto? A que los ruidos de manera como de 360 grados, no sé cómo decirlo, pero disminuyen muchísimo. O sea, puedes estar leyendo un libro y ya no estás escuchando la voz de la persona que se encuentra a 5 mesas sobre ti, o las risas que probablemente en el transporte público de una persona pues pueden llegarse a percibir. No, o sea, sí disminuye muchísimo y puedes enfocarte mejor. Yo era de esas personas que escuchaba algún ruidito y ya estaba volteando y me enfocaba, aunque estuviera leyendo algo, me enfocaba en la plática del al lado. Y yo me estresaba porque pues desafortunadamente me gusta, o sea, me gusta mucho leer, pero desafortunadamente pues surgían este tipo de inconvenientes y no terminaba mi lectura tal cual y como debería ser, ¿no? Pues ahí el problema. Hay otro medicamento que se llama Concerta. Este medicamento, aparte de caro, ojo, todo el medicamento psiquiátrico, en este caso el metilfenidato, es caro. O sea, sí oscila en las presentaciones el precio, porque están desde 500 pesos hasta 2,000 pesos el tratamiento para un mes. Pues el tratamiento ideal claramente es el más caro, porque es el Concerta. Y el Concerta viene en diferente tipo de dosis, o sea, desde 18 miligramos, me parece, hasta 36, algo así. Ya depende de lo que te diga tu psiquiatra. Pero, ¿qué diferencia tiene a que este es de liberación prolongada? Tiene una tecnología en la que va liberando a partir desde la toma, 12 horas hasta 15 horas me parece. Este tipo de función que tiene va diversificando. No me gustó, amigos, no me gustó en lo absoluto el tomar Concerta, el metilfenidato en presentación de liberación prolongada, porque llegaba la noche y no podía conciliar el sueño. O sea, no podía dormir, no podía. Y por más estrategias para conciliar el sueño, no me funcionaban en lo absoluto. O sea, ni leyendo. O sea, me podía aventar un libro leyendo completito toda la noche. Y cuando me daba cuenta ya eran las 5 de la mañana. Entonces, pues ya me veía perjudicado, ya no rendía en el gimnasio, ya no rendía en la escuela, ya no rendía en muchas cosas. Entonces, no sé, no me gustó mucho. Hay un medicamento con la marca Tradea. Este medicamento se fabrica justamente aquí en México, pero tiene la misma funcionalidad. Es de liberación semi-prolongada, bueno, no sé si se pueda decir así, pero tiene una duración de 6 a 9 horas. Entonces está perfecto. Ojo, recuerden, las dosis las tiene que establecer el médico psiquiatra. En mi caso, pues yo tomo una tableta. La dosis no la recuerdo. Es una tableta. Me la tomo por las mañanas. Y en efecto, en 1 hora comienzan la sensación de la motivación de hacer las cositas. Quiero resaltar que muchos tienen la idea de que como tenemos trastorno de déficit de atención e hiperactividad,
tenemos energía para hacer todo, porque pues tenemos movimiento constante para hacer las cosas y te queremos estar de un lado a otro y tal, y corre y ve y brinca y sí, pero no en la mayoría. O sea, en mi caso, yo tenía, por eso es que llegamos a diagnosticarlo tan tarde, porque yo me sentía cansado, pero disperso. Cuando tenía como mis subidones de emociones por el trastorno límite de personalidad, yo quería hacer muchas cosas, me sentía muy eufórico y tenía esa hipermanía que ya les comenté lo que significa. No podía dejar de moverme y me gustaba estar de un lado a otro y corre y ve y de hecho perdí el sueño. Entonces allí es donde me dijeron, ok, probablemente es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esto solía pasar pocas veces, porque a mí me gustaba la sensación de hipermanía, como les decía. No, la mayoría del tiempo estaba cansado, amigos. Me sentía cansado, sin ganas de hacer las cosas, sin ganas, no tenía energía de hacer las cosas. Esto provocaba que pues no quisiera ir a la escuela, me aburriera muy fácilmente. El aburrimiento para nosotros es, wow, es lo peor que puede ser. O sea, porque mi estrategia de la agenda sí me funcionó muchísimo, pero una persona con trastorno, con TDAH, puede hacer todas las actividades en una hora si se lo propone. Pero si no tiene esa energía para hacer las cosas, se distrae con cualquier cosa y puede concentrarse solo en una y perfeccionarla al máximo sin llegar a la perfección y pasarse todo el día haciendo una actividad. Pero existe también la posibilidad de que probablemente no puedas hacer nada de lo que te propusiste ese día. O sea, tu agenda puede estar ahí, pero ni siquiera tienes la capacidad para abrirla, sabiendo que tienes muchas actividades pendientes por hacer. ¿Por qué? Porque ya te aburriste de todos los días tener que abrir la agenda y estar viendo qué es lo que tienes que hacer. Se escucha muy extraño para la gente que probablemente no sufre de este trastorno, pero para la gente que sí lo tiene, sabrán lo fuerte, duro, doloroso que se siente ese aburrimiento todos los días. O sea, estás haciendo la actividad y dices, hoy no tengo ganas de hacerlo, hoy no quiero hacerlo, hoy quiero hacerlo diferente. Hay que determinar cuáles son esos desencadenantes para poder trabajar en ellos en terapia y así disminuirlos y aprender a hacer las cosas que tenemos que hacer sin sobreexigirnos muchísimo para no llegar en esta parte de perfeccionar así como que al 100%, pero hacer las cosas tal cual y las tenemos planificadas. Esto me llevó a mí a muchos problemas en cuestiones laborales, porque pues yo tenía trabajos en los que mi propio jefe me decía, oye, te estoy diciendo que hagas una actividad, pero no la haces y te la acabo de pedir. Pero yo me acuerdo que me aburría y decía, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no debo de estar aquí, me siento encerrado. Yo me sentía encerrado, me sentía obligado a estar ahí, pero a la vez tenía muchas facturas que pagar, tenía, o sea, otro de los síntomas que tenemos es para poder como apaciguar esos síntomas tan fuertes, era la cuestión de comprar cosas. Entonces yo me endeudé muchísimo y yo tenía que trabajar para pagar esas cuentas, yo tenía que estar ahí, yo tenía que soportar a mi jefe diciéndome cosas, yo tenía. Esa palabra en la cabeza era la que constantemente invadía. Yo no sabía en ese momento que tenía trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Yo solamente creía que tenía ansiedad generalizada y depresión mayor. Estaba haciendo una actividad y de repente no la terminaba porque me paraba por mi café y ya me entretenía apoyando a mi compañero en hacer otra actividad y de repente hacía otra cosa y de repente otra cosa y de repente recordaba que tenía que terminar mi trabajo. Me sentaba y veía la hora y decía, ya quiero salir, es que ya quiero salir, y me enfocaba solamente en la hora y de repente no veía que avanzara con el trabajo. Eso me llevó a muchos problemas y yo no podía, o sea, no podía controlarlo. Hubo una palabra muy fuerte que mi jefe en algún momento me dijo, o sea, pero voy a tratar como de cambiarla. Era de que, o sea, estás muy cañón. Estás muy cañón, Mau, porque te estoy dando indicaciones y ya las anotaste, ya hiciste todo,
y no las ejecutas. Entonces, ahí la parte, ahí la parte de los problemas laborales. Los síntomas más marcados para mí fue la desmotivación, la desorganización, el mal manejo de mi tiempo, los errores por descuido. Tenía una inquietud o impaciencia muy grande. Quería estar haciendo otras cosas diferentes porque sentía mucho aburrimiento. La falta de autocontrol. Yo respondía muy feo a mis subordinados. Yo tenía esa impulsividad de explotar fácilmente. Tenía mis cambios de humor por el trastorno límite de personalidad de manera muy frecuente. Tenía reacciones sobreexageradas. Tenía intolerancia a la frustración. Yo solía correr riesgos innecesarios, como no lo voy a hacer hoy, lo hago mañana. Claramente mi jefe podía estar el día de mañana haciendo actividades en la oficina y preguntándome, y yo no tenía el trabajo hecho. Entonces pues corría esos riesgos innecesarios. Tenía un bajo rendimiento escolar o laboral, como les decía, y mis problemas con socializar. O sea, no podía mantener como amistades de larga duración porque explotaba, siempre explotaba, o con mis parejas siempre explotaba y decía, es que yo ya di lo que tenía que dar, yo ya hice lo que tenía que hacer, haz algo. Pero pues ellos no van, nuestra mente va al 1000 por hora. Yo no puedo tolerar a una persona que esté hablando lentamente, no puedo tolerarlo. Me cuesta mucho trabajo, lo he ido trabajando, pero me ha costado mucho trabajo el ver cómo una persona puede ejecutar sus actividades de manera lenta, tranquila, porque para mí es rápido, y ya. Ese es el problema. El procrastinar también se veía presente todos los días. Yo manejaba, hasta ahora manejo un poquito rápido, no tanto, pero sí manejo rápido, que mi familia se ha dado cuenta y de repente como que me grita. Ojo, otra cuestión es que nosotros, por cuestiones de estar tomando medicamentos controlados, psiquiátricos, no podemos manejar sin la supervisión de alguien porque pues puede provocar algunos problemillas por ahí. Chéquenlo con su médico. En lo personal, yo cuando manejo siempre va una persona conmigo y pues sí, me va como diciendo, oye, estás manejando muy rápido, oye, cuidado con esto, oye, cuidado, y eso me ayuda, ¿no? Otra cuestión que me llega a perjudicar muchísimo es que soy muy impuntual cuando las cosas se hacen como muy repetitivas. Si tengo que ir a la escuela, digo, ay, otra vez llegar temprano. Bueno, ahorita llego, ahorita. Y así estoy. Soy muy impuntual. Hablo mucho. Ahorita, pues sí, ya llevo bastante en este podcast, pero es porque quiero expresar realmente lo que siento actualmente y a dónde va esta temporada, que más que nada es por la cuestión de trastornos de personalidad y en este caso trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y pues finalmente la última cuestión que me perjudica es que no suelo mantener relaciones pues estables o laborales de manera duradera. Me cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. ¿Cómo te das cuenta? Se ha hecho de moda la cuestión de, tu hijo se está moviendo muchísimo en la mesa y todo el tiempo está disperso, no pone atención, ya tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ya es hiperactivo, ya debe de ser medicado, ya no. ¿Cómo podemos determinarlo? Ya se los dije, yendo con un especialista. Él aplica el test. Si tú crees que lo tienes, te puedes dar cuenta simplemente porque los síntomas o los problemitas que se van presentando cotidianamente se hacen problemas más grandes y tú no los notas, pero la demás gente sí lo nota y esos problemitas permanecen. Es una sensación crónica porque pues yo lo veo normal el estar trabajando al 1000 por hora todo el tiempo, pero otra persona no lo ve así, entonces genera problemas. Es ahí donde tú dices, bueno, ok,
1 de cada 10 de mi trabajo no trabaja como yo, bajo presión, bajo tal. Ok, es un foquito rojo, tengo que detectar si tengo un trastorno. ¿Por qué? Porque lo vamos como normalizando. Y al final la gente nota que tenemos problemas, pero nosotros no, hasta que nos los hacen saber. Otra es que pues no hay energía al comienzo de hacer las cosas, pero cuando comienzas a hacerlas, tratas de perfeccionar en exceso. Es ahí donde les digo que pueden irse haciendo una actividad pendiente en la agenda durante todo el día y no paras. De hecho, duermes pensando en, ¿y si modifico esto? O sea, siempre existe esa parte. ¿Por qué es importante ir con un médico específicamente especializado en psiquiatría? Porque podemos confundirlo con depresión, con ansiedad, con problemas del sueño, con estrés, con burnout. Pueden también ser cambios hormonales o problemas en la tiroides. Es por eso que les hacen un estudio, o nos hacen un estudio más bien, antes de determinar el tratamiento que vamos a llevar, para ver si no tenemos problemitas hormonales o en la tiroides, ¿ok? Importante resaltar, es muy poco frecuente que un niño menor a 6 años sea medicado por un trastorno de déficit de atención, porque pues ellos están en un proceso de aprendizaje en donde todo les causa como inquietud, como pues sí ganas de aprender, de hacer las cosas, y pues obviamente no es correcto. Debemos dejar que aprendan y vamos viendo el desenvolvimiento que tienen. Ya una vez pues pasados los 6 años y vemos que está muy marcado el que no se involucra mucho, el que tiene una falta de concentración muy grande, el que no se puede dejar de mover, el que tiene tics nerviosos, el que todo esto o tiene problemas escolares, etc. Ya es necesario, ya, pues sí, checarlo con un especialista, psiquiatra. Es más fácil detectarlo en la adultez por los problemas que les comentaba. Ellos conocen perfectamente el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En este caso, pues es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Nada más me gustaría resaltar que este tipo de trastorno el 70% de ellos puede ser genético y el 30% físico, por cuestiones en el embarazo, o de que cuando éramos pequeños, al nacer no lloramos. O sea, son varias cuestiones que genéticamente se ve un poco más como inclinado por ese camino. Pues sí, no es que en el desarrollo de nuestra vida no se pueda como ir cultivando el trastorno sin darnos cuenta, ¿no? Sí se puede, pero tenemos que ser conscientes de que genéticamente es más probable. En mi caso, pues no hay como tantas pruebas genéticas. Quiero pensar que fueron por esos traumas sociales que viví desde muy pequeño y que pues siempre tuve yo que estar resolviendo a mi manera, y por las exigencias de mi familia por hacer las cosas de manera correcta. Y pues ya. Y pues bueno, llegamos a la parte final de este capítulo, de este episodio, donde les quiero agradecer el hecho de haber estado conmigo, escuchándome. Este capítulo pues fue meramente informativo para que ustedes puedan darse cuenta si requieren de ir con un psiquiatra, con un psicólogo. Próximamente estaremos hablando de mi experiencia bien con el metilfenidato, cómo me sentí desde la primera toma, hora por hora, cómo me fui desarrollando, cómo me di cuenta que no podía tomar la deliberación inmediata y después me cambiaron a otro medicamento, bueno, a otra presentación, etc. También me gustaría comentarles que les voy a compartir qué medicamentos me hicieron sentir un poco mejor, obviamente con mucha delicadeza para que no se automediquen. También recomendarles lugares donde pueden acudir si tienen algún tipo de estos síntomas aquí en la Ciudad de México o bien en la República Mexicana, y pues profundizar más sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad.
Traeré a especialistas, a profesionales, a estudiantes también que tienen como una noción un poco más fresca acerca del trastorno. Y pues sí, estas entrevistas que comúnmente en la temporada anterior fui haciendo, me gustaría desarrollarlas y llevar a cabo pues todo este proceso de la temporada por ese caminito. Entonces muchas gracias amigos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube y pues estamos en todas las plataformas en donde pueden encontrar podcasts, como por ejemplo en Apple Podcasts, en Spotify Podcast, también estamos en Amazon Music y en YouTube. Quiero agradecerles muchísimo. Recuerden no automedicarse, ir con un especialista y también que puedan compartir este podcast con alguna persona que crean que lo necesita o que probablemente pueda sufrir algún trastorno. Si la ven triste, si la ven desmotivada o así, pueden compartirles nuestras redes sociales y el podcast, el canal, para que vean las estrategias que estaremos compartiendo poco a poco y mejorar de manera conjunta. Entonces les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Su amigo Mao, en verdad, vamos con todo este año 2025, vamos todos de la mano, esta comunidad tiene que seguir creciendo. Muchas gracias a los que ya nos siguen y vamos, vamos, vamos para adelante. Les mando un fuerte abrazo nuevamente, los quisiera apapachar fuertemente. Y pues finalmente me acabé mi cafecito. Que tengan un excelente día. Adiós. Ya se me había olvidado esta parte. Ya se me había olvidado que... Pero a ver, como debe de ser, susurrando. No olvides compartirle. No es cierto. No olvides compartirle este podcast a alguna persona que creas que lo necesita o lo ves triste, bajoneado o alguna parte de su vida como que no va bien, para que pueda salvar una vida más o muchas vidas más, ¿vale? Ahora sí. Adiós. Adiós.